Modo bien. Eso es y después no me digan mensajes. Bien, bueno pues bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí. Hoy tenemos la suerte de que la tertulia Puerta Abierta a la Imaginación nos acompaña para leer poemas de Fernando Quiñones. Nos han pedido estar aquí en este universo y yo les voy a dar la palabra a ellos para que nos digan cómo se encuentran aquí en este sitio donde la figura de Fernando Quiñones yo creo que ronda todo el castillo. Llevamos ya más de 2 meses, pero bueno, vamos a darle la palabra primero a los anfitriones de este acto, que es Lola Fontecha y Paco Vera. Pues nada, agradeceros a las compañeras y a los compañeros de la tertulia que se ofrecieron para leer a Quiñones. A Quiñones, aparte de leerlo, hay que vivirlo, y con esta exposición lo estamos haciendo, pero queríamos ser parte de todas las actividades que organiza lo que es la Asociación Amigos de Fernando Quiñones, con Ricardo Carpintero a la cabeza como presidente. Y bueno, no podíamos hacer más que recitar a Fernando. Y la poesía de Fernando es una poesía especial que nos llena y que hay veces que hay que estudiarla para entenderla, pero que es una poesía muy profunda y aquí estamos para desarrollarla. Muchas gracias. Bueno, solamente me uno al agradecimiento y bueno, satisfacción de estar aquí en este día, este hermoso día de primavera, homenajeando, como no, a Fernando Quiñones. Cuando quiera puede empezar. Perfecto. Pues nada, pues bienvenidos, como os dije antes, y hoy estamos aquí en esa exposición que de seguro la habréis disfrutado muchos de vosotros, incluso los compañeros y poetas de la tertulia. Aún quedan todavía una semana, lo digo porque como se está grabando en directo, para poder verla en toda su integridad. He comentado muchas veces, llevamos casi 5.000 personas que han pasado por aquí, 2 meses y unas 5.000 personas, me dicen los guías. Hemos realizado exposiciones de Fernando para verla y, como yo digo siempre, no se puede ver en un solo día. Aquí está todo el universo de 25 años sin Fernando. Hemos trabajado el equipo de la asociación casi 3 meses para recopilar todo lo que veis aquí y es tanta información. Cuando vienen los estudiantes y los institutos, yo les pido que traigan un blog porque hay tanta información que recopilar que en un vistazo, en 1 hora, 2 horas aquí, te va y a lo mejor son muchas la información que recibes. Por lo tanto, yo creo que merece la pena venir. Tenemos hasta el día 20 de abril. Me han dicho que se prorrogaría una semana más. Están pendientes de avisarme porque son todavía muchos institutos los que vienen con autobuses y bueno, nos piden que el equipo que se ha montado para enseñar la exposición pues esté preparado. Entonces a veces nos cogen 2 autobuses en la puerta, 100 niños, nos cogen de pronto y tenemos que salir con ellos. Pero bueno, hoy es un día diferente y un día especial, porque hoy queremos reunir a este grupo de poetas que nos ha pedido estar aquí. La tertulia de Puerta Abierta a la Imaginación de Par en Par es una tertulia pionera en Cádiz, lleva muchos años trabajando y yo creo que ha aglutinado a un montón de poetas cada vez más importantes y que cada vez tienen más éxito. Yo siempre les digo, cada vez que hay una foto, pertenezco a ella, y cada vez que le digo, esta foto a lo mejor dentro de 50 años vale algo. Bueno, pero yo sé que hoy van a poner todo su empeño en recitar la poesía de Fernando Quiñones. Fernando, como sabéis, muere muy joven, 68 años, y sobre todo porque tenía muchas historias que contar y muchas cosas que decirnos. Era tan polifacético, como todos sabéis, que quizás, aparte de los documentales, el teatro, los libros, los relatos, el flamenco, aparte de todo eso, había una cosa que para mí era fundamental y esta tertulia lo ha entendido desde el primer día.
La poesía de Fernando, curiosamente, es lo menos conocido de Fernando, a pesar de que era muy fecunda y muy relevante. Hay poetas como Juan Ramón Jiménez, Pilar Paz Pasamar, Antonio Gala, Rafael Alberti, Caballero Bonal, José Hierro o el mismísimo José Luis Borges, que entendieron que su poesía era algo diferente. Marcó un antes y un después de la poesía, que después lo siguieron mucho. Pero, sin embargo, él fue el precursor de muchas novedades y de muchos cambios en la vida poética. Entonces, recibió infinidad de premios. Yo no soy de los que le gusta lo pecuniario, los premios, pero a veces, bueno, tiene una relevancia especial cuando alguien te da un premio, y él en la poesía recibió muchísimos premios. Premio Adonai, Premio Leopoldo Panero, Premio Internacional de Poesía en Olivo, Premio Internacional de Poesía en Ciudad de Melilla, Premio Poesía Tiflos, Premio Jaime Gil de Viena, con sus crónicas, es decir, no os imagináis la cantidad de premios que recibió Fernando, si en eso alguno lo da por hecho, que es algo importante. Yo quisiera, antes de empezar a hablar de su poesía, que se define perfectamente, yo quisiera que fuésemos, antes, le he dicho a mi compañera Lola, que vamos a hacer un pequeño recorrido por la personalidad de Fernando. Hay un antes y un después de Fernando que me gustaría que lo viéramos en 4 paneles. Aquí hay 17 paneles de su vida, de su historia, de cuánto hizo, de lo polifacético que era, de lo creativo que era, con 68 años, casi 86 publicaciones, más de una por año. Sabéis que los que hemos publicado necesitan 2 o 3 años para madurar un libro. 86 libros en 68 años de vida, además de teatro, cine y todo lo que conocemos. Eso hace que Fernando fuese algo muy, muy peculiar en la vida. Ha sido considerado por el Instituto Andaluz de las Letras como el mejor escritor de habla andaluza. Yo creo que eso remarca también lo que significó Fernando Quiñones para Andalucía. Y le voy a pedir a Lola, si puede, hacer así un pequeño giro, porque no vamos a explicaros la exposición. La exposición, como veis, es un universo. Los que habéis venido ya la habéis disfrutado, pero no, después si queréis os quedáis, porque os quisiera que maduráramos un poco la poesía de Fernando. Entráramos en esa poesía especial, poco conocida, pero tan especial, y navegaremos un poco por esa cronología poética de Fernando. Pero antes, para entrar en situación, vamos a ir, si os parece, a la zona de los 4 paneles principales de la vida de Fernando Quiñones. Y nos vamos a detener en el panel 2, que es su poesía. Fernando Quiñones, sobre todo porque se está grabando, Fernando Quiñones, como sabéis, una de las... Bueno, si queréis no me muevo más, yo creo que si acercáis un poquito, vaya a salir todo, y me parece bien porque así animamos la grabación. Fernando Quiñones, un gran hombre que siguió a Fernando Quiñones fue Antonio Gala. Y este primer panel de la cronología de Fernando dice: siempre he envidiado su poder de seguir siendo el mismo y la confiada docilidad con que descansa en manos de la vida. Que ella nos lo bendiga. Antonio Gala es uno de los principales seguidores de Fernando Quiñones cuando llega a Madrid. Aquí veis Fernando Quiñones de pequeñito. Os voy a dar 2 o 3 detalles de Fernando. Fernando Quiñones, se muere su madre y viene a Cádiz con 5 meses, al cuidado de su abuela. Fernando Quiñones, su padre, era de Chiclana, era un médico de Chiclana, un médico de la beneficencia. Quizás marcó eso seguramente a Fernando, cuando conoció que su padre se dedicaba a la beneficencia. Y Fernando Quiñones era un hombre, su padre era un hombre bien querido y bien situado en la vida social de Chiclana. Tanto es así que, curiosamente, Fernando tiene una gripe y aparece en las revistas de actualidad de la época. Dice Fernandito enfermo de catarro gripal, para que niño, en aquel tiempo catarro gripal se podía llevar a alguien por medio. Pero a ver en qué tiempo Fernando Quiñones dice que el precioso niño, que Dios le ayude a la mejoría de este enfermito.
Es decir, sale en la actualidad. Fernando Quiñones, gracias a su padre, muere su madre en el parto y su padre le sigue manteniendo, estudia en San Felipe Neri, uno de los colegios más pudientes de la época, y después Fernando Quiñones hace sus miles en Cádiz y realiza, desde Fernando Quiñones, desde el principio, yo se lo digo a los estudiantes que vienen, tanto de la universidad como de instituto, lo principal que hay en una persona es creerse lo que quiere hacer, saber cuanto antes qué es su vocación, dónde está su vocación. No hay nada más bonito de trabajar lo que te gusta. Y Fernando Quiñones decidió ser escritor. Entonces, tú lo veías desde la calle, y como decía Borges después en el futuro, es que Fernando Quiñones tuvo que venir y te das cuenta que es un escritor. Eso lo decía Antonio Gala, lo decía mucha gente, porque Fernando Quiñones crea la figura de escritor. Aquí lo vemos haciendo el servicio militar y con solo 20 años y 1000 pesetas había trabajado en astillero y una maleta de cartón se va a Madrid. Y aquí es cuando conoce a Antonio Gala, conoce a Pilar Pasamar, y él había hecho mucho por ser ese escritor que él entendía que tenía que ser desde el principio. Realiza dos revistas, la revista Parnaso le da mucha fama a todos los escritores de la zona. La Tertulia Puerta Abierta de la Imaginación tiene una revista también preciosa que se llama La Azotea, pero él ya desde muy joven crea esa revista y empieza a difundirla por toda España y parte de Europa. Entra a trabajar gracias a esa capacidad intelectual que tenía. Era autodidacta, eso es una cosa muy importante. Era autodidacta, pero estudiaba continuamente, leía continuamente, remarcaba sus poemas. Por aquí hoy no nos dará tiempo, pero veréis la capacidad que tenía con esa máquina de escribir, de tachar, crear, hasta que al final incluso llamaba a la editorial para pedirle el documento que le había enviado para volver a rectificarlo. Es decir, Fernando Quiñones llegó a ser esa persona que era capaz de medir todo lo que escribía para que lo que saliese editado tuviese el éxito que tuvo. Entró en la Royal Legion, era una revista americana de la época, que bueno, los más veteranos la conocemos, ¿no? En el club del libro venían y nos regalaban las revistas y de la Sociedad Marcus. Yo tengo todavía revistas de esas. Bueno, pues Fernando tiene la oportunidad de entrar en esa revista y ser el embajador en Europa de esa revista. Lo consigue y por eso viaja tanto, por eso conoce tanto y por eso es una persona que el viaje, como él decía, le enriquecía. Viajar para él le enriquecía. Viaja por Europa y tiene la suerte de conocer a Nadia Consolano. Nadia Consolano se casa con 19 años. Hay anécdotas miles que podéis ver en los paneles con ese librito que os digo de apuntar. Y conoce a Borges, se mete en el mundo del flamenco y conoce a Rafael Alberti. Rafael Alberti también fue una persona que para él era especial. Muchas veces decía, qué pena que alguna litografía de Alberti no me la quedé, porque hoy valdría una fortuna, cuando él tenía 50 y tantos años. Pero en aquel tiempo pues, la regalaba, era una persona que regalaba todo lo que tenía y no necesitaba dinero, como decía nadie. Era una persona que el dinero no le importaba, quería más a los amigos que el propio dinero. Y bueno, se quedó con esa litografía y las demás por aquí, pero Alberti le mandaba en cartas y en revistas litografías de todo el mundo. Y después conoce a José Luis Borges. José Luis Borges también es un referente para él, tanto en su poesía como en su libro. Y José Luis Borges lo conoce porque le dan un premio en Argentina por Los Toros del Pueblo. Él empieza a hacer relatos y le dan premios de todo tipo. Os he comentado que en poesía tiene premios y, bueno, en novela y en teatro, pero hoy vamos a remarcar fundamentalmente su poesía. Y llegamos a la parte poética. Hoy vamos a empezar con lecturas de poesía de la primera parte de Fernando Quiñones, cuando llega a Madrid. Cuando llega a Madrid, Fernando Quiñones, pues imaginaros, 20 o 22, 23 años, poco dinero y tiene que alinearse un poco con la poesía de la época. Y entender, estamos hablando de los años 50, entonces entiende un poco que hay que meterse dentro de esa poesía. Y realiza sus primeros poemas, sus primeros poemarios, que reciben premios, que reciben los premios que hemos comentado. Todo esto. Y él, de vez en cuando, no es que reniegue de esa poesía, él después vuelve a esa poesía porque es una poesía más preciosista, más garcilaciana,
Es una poesía que, curiosamente, lo garcilasiano, lo neoclásico, cuando lo veáis, pues es una poesía que no mira realmente lo que está pasando en ese Madrid convulso de los años 50, donde faltaban muchas cosas y sobraban muchas cosas. Pero Fernando empieza con esa poesía y al final no es que reniegue de ella, sino que se mete en otro tipo de poesía que lo vamos a ver también, que es otra poesía más directa, más coloquial, más del día a día. Esta es más preciosita. Y sin embargo consigue premio. Y esa parte de su poesía es la segunda parte, por eso el propio Fernando la divide en dos, primera época y segunda época, donde ya su poesía es más cercana y empieza con las crónicas. Las crónicas, la palabra lo indica, es hablar de lo que está pasando, hablar de hombres, de mujeres y de lo que está pasando con esa poesía. Después les digo que vamos a tener tiempo para analizar ese antes y ese después de Fernando. En las crónicas, bueno, pues viaja por América, hace crónicas sobre todo de Andalucía, hace crónicas de Hispanoamérica, entendiendo que Hispanoamérica no éramos nosotros la madre patria, por así decirlo. Ella tenía su propia identidad y sus propios problemas y su propia vida, y sobre eso escribe Fernando y consigue viajar por Hispanoamérica y recibir infinidad de halagos, infinidad de premios por ese estilo poético que tiene. Y es un estilo poético que también veremos, y lo vais a leer, es un estilo poético más libre, un poema más libre y sobre todo un poema que raya el relato, un poema más relatado, porque relata la vida. Y sin embargo, no deja de ser una parte del poema. Todo el mundo lo dice, ese relato prosaico y poético es igual de válido en la poesía que el relato marcado de la. Bueno, pues nos entretenemos. Vámonos al libro. Vamos a recitar por parte de los poetas de la tertulia Puerta Abierta la parte primera, como he comentado, de los 3 libros que Fernando Quiñones realiza nada más llegar a Madrid y que ya había realizado la revista Parnaso cuando la creó, y son poemas, ya os digo, de un corte mucho más, como diría yo, más poético, más virtuoso, y que Fernando Quiñones lo entendía como que había que apartarlo y verlo con los ojos de aquella época. Vamos a empezar por Ascanio, o Libro de las Flores, que sale publicado en 1957. La poeta que lo leería sería María Chamorro. No está. ¿No está María? Bueno, Lola. Lo mismo llega dentro de un rato, pero necesitamos continuar para no estar informados. Ascanio, o Libro de las Flores. El veloz, tenso, dispuesto sobre el mundo inerme, igual que las varillas de un paraguas, disimulado entre las líneas de la esperanza y el gasoil, alto y vivaz, y múltiple, moviéndote en los espejos por los campos, en las carpetas de los mercaderes, como una callada rosa de oro y suelo, que creciera abarcando el mar, vacilando por calles anegadas, por moradas esquinas de ponientes de puerto y aletas también tuyas, guarnecido de hojas por los parques caídos en la luz, donde los niños se persiguen, o deslizado bajo las almohadas como una carta imprevista y total. Así estás tú, gavilán de a las fulvas, ardiente bosque oscuro de todo lo creado. Así te he visto y te llevaba, sanguinario secreto de las horas, amo del mundo y de su melancolía, alegrías, en el lluvioso amanecer por Europa, sobre la madera del tren, corriendo por la gastada entraña inmarchitable de Europa,
entre Virginios obreros de Bebey y de Vivenza y la suave profesoresa de piano, que me habló largamente de Rachmaninov y de Bach, al que no entendíamos, se supo. Iban surgiendo las ciudades y tú venías conmigo y las vi por tus ojos, o a través, nostálgico y punzante, amor, carta imprevista. Padua era una bola de cristal opaco y torreado por la llovizna. Ártico, rododendro italiano. El campo se amaba a sí mismo sin saberlo. Verona, amante y carbonera. Brescia, con los senos mojados en la mañana pálida. Desenzano lago de Garda. En sus bosques, campales de vieja montería. Milán, gris y vacío entre las ráfagas del noreste industrial. Pequeño cementerio más allá de Pavia. Dominó de la muerte bajo las faldas chicas del sol. Génova, en su ladera, clara de sábanas y canciones. Génova, como un hombre tendido en la montaña con los pies en el mar. Todo hacia tu corona. Todo era todo, y eras tú y yo mismo, precipitado en tu nobleza inútil, sumido en tu marea igual que un caballero que se ahoga tan pegado a tus centros. Óyeme, que ya nada podrá llevarse lo seguro del haberte asumido un gran vez total. Amor, carta indecisa, ancho y débil como el rocío, padre y madre en lo oscuro, gavilán de alas rojas, renovada, concreta, dirección de la sangre y las palabras. Gracias. Gracias, Lola. Este precisamente es uno de los poemas que llega a Fernando Quiñones a releer en su momento y buscar este camino, más prosaico, más descriptivo y diferente a los poemas que vamos a seguir viendo. Este primer poema, que está editado en el libro de las flores, es lo que hace volver a Fernando sobre sí mismo y después recuperar este estilo para llevarlo a la segunda parte de su obra. Ahora vamos a pedirle de Cercanía de la Gracia a Paco Velázquez que nos lea el poema No Podemos. Cercanía de la Gracia. No podemos. Si escribimos, dejamos heridas las palabras, desangrándose juntas, como por una espada de tristeza. No pueden dar la maravillada voz de la vida, el fuego que del aire tomaron y duele, pero todo permanece en su gracia, diciéndose y viviéndose en las tardes del alma, si callamos. El hilo de la verdad escapa, pájaro que pasó al querer declararla. Silencio. Es necesario callar. La madrugada. El ojo de las flores. La muerte y la mañana. La nieve y las espigas. Dios y la sangre callan. No podemos. No pueden. No hay sendero. Pasaba una verdad. Ya es nuestra. No supimos cantarla. Voy a hacer una hoguera con todas las palabras. Gracias. Yo supongo que estáis viendo, como grandes poetas que soy, el giro que da Fernando con el primero y con el segundo, más preciosito, más dulce, un poema diferente del que él después piensa que tenía que cambiar y el primer pero lo cambia. Seguimos con Juan, que va a leernos también de Cercanía de la Gracia lo que no es. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues vamos a seguir.
Cuando paso la poesía es cuando más nos llega, cuando más vivimos su temblor irrefrenable. Igual que me diga que estuviera queriendo convertirse en palabra salvaje, en vocados cultísimos y duros que hablan de las cosas, pero van más allá de todas las cosas, más allá del amor, del mar, de la muerte. Yo amo todas las ciudades, bendecidas de lluvia lejana y provincial, todas las que conozco, también las que no conozco, junto al mar o a los montes o en un llano dormido. Me siento con las gentes y los oigo vivir, oscuramente amándolas, mientras la tarde se dobla y mueren los cafés, como un perrico gastado y dulce. Amo a los jóvenes de cintura segura, por cuyos ojos vuela la paloma de Dios. Y los nombres de los navíos en Génova, y el brillo de la luna en la Garona, y al vino cantarín entre jacas y trombos de Paterna de la Ribera, y a las nieves de marzo en el Parco de Ávila. Y amo a la música como un viento de luces, moviéndonos el mar del corazón. A la mano de los amigos que se juegan un día, hasta la mitad misma, por seguirnos amando. Y amo a unos labios que ven contra los míos el fondo de la vida. Su glorioso consuelo enorme, un momento de oro. Pero no lo son la poesía, no son la poesía, porque a ella no se le puede decir, porque la poesía es una piedra ardiendo, es una llave sin puerta, una racha de aire que vuela y pasa. La belleza vuela y pasa. No estamos aquí para tenerla, sino para saber que es verdad. Y lo suyo y querer, llevarla inútilmente a los labios del pueblo. Gracias. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a ir caminando hacia ese momento en el que Fernando empieza a dejar de ser yo, como él decía, y ser de otro. Y para eso vamos a leer Retratos violentos, de 1963. Ya ahí empieza a no ser yo y ser de otro. Misea nos va a leer Oda Sáfica a Caglielmundo de Mori. El vocabulario que sea de cuidadito. Antes que nada, buenos días, y de mi hijita, de Fernando Liñones, a mí que voy a leer su poesía. ¡Olé! ¡Oh, qué bonita yo! Retratos violentos, 1963. Oda sáfica a Cagliuto de Mori. Errático, solemne, descabellado, cierto, ojo de la desgracia entre días y coches. Un dios paranoico, tal un sifón de lunas, Carlos Edmundo. Las termitas por él, los pecados del viento, las morrajas joviales, los oboes, los vinos, en horrorosa confusión preguntan, Carlos Edmundo. ¿Dónde está, o qué parece, que endaña los esteros sin contar con su frágil espalda vertiginosa? ¿Quién podrá dar razón del nunca estante, Carlos Edmundo? Entre duelos, jinetes, acerolas, tranvías, hogazas despiladas, lobos, óperas, tiernas, frigideces, poetas, paquetes de cansancio, Carlos Edmundo. Personajes en los cines aldeanos, corriéndolo las Carlos, Hernán, Bruto y Aramais, y Cera, Mira Blanc, descolgársele desde una parra antigua, Carlos Edmundo. Tejiendo los cabellos de su gran poesía, almorzando en los toros con taxistas difuntos, moviendo su membrana con arreglo a los astros, escribiendo con branquias y lápices y abejas, cruza la vida al lomo de un caballo oscurísimo, Carlos Edmundo. Sin duda, Fernando tenía una capacidad
de llegar al fondo del personaje, que yo creo que los propios personajes lo entendían, ¿no? Y incluso el título. Daros cuenta que estamos leyendo un libro de poemas que se llama Retratos violentos. Bueno, pues él hizo también un poema que se llama Retrato de mi padre y lo va a leer Cipriano Menéndez. Se lo pasé en el móvil, ¿no? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar con todos ustedes, poetas de la categoría, y leer a Fernando Quiñones, que yo lo desconocía y estoy aprendiendo ahora mismo de él muchísimo. Entonces, se llama Retrato de mi padre. Es de la jara y se lo lleva al agua. Del alto monte, no de las playas. Del viento en los espinos, no de la mar amarga. Piensa en aquello que perdió, muy solo por la arena mojada, y escribe solo de lo que falta. El olor de la sierra, de hace muchas mañanas. Por la calle del sol, la madre, el pan, la hermana. Caminos del ejido, del lario, madrugadas de pueblo y de alegría, de aceite y miga sana. Fernando en Cádiz viene para Pascua, temblando hacia el pan triste, el lucero del alma. 1920 retazos y voladas memorias, sí, perdidas, robadas. Era el trigo y se lo llevó el agua. Es curioso porque cuando se profundiza en la poesía de Fernando, ya os digo que desgraciadamente poco conocido, y sin embargo Fernando es riquísimo. No se podrá, lo mismo que este universo que hemos creado aquí, no se podrá ver de una vez, ni se podrá entender de una sola lectura. Habrá que releerla de nuevo. Por eso he querido hacer fotocopia, y perdona, a lo mejor la tuya te la he mandado por móvil, pero para que os la tengáis, porque los libros se han terminado. Es decir, vamos a intentar reeditarlos, pero los libros salen, y bueno, salen en pequeñas tiradas, porque nadie se atreve a hacer una gran tirada, pero inmediatamente desaparecen de las librerías. Vamos a intentar de nuevo revivirlo. Esto que estamos haciendo, Muchos que me viven, es un libro de Ricardo Álamo que juntó toda su historia y la puso en orden cronológico, y gracias a eso podemos entender su poesía de una manera especial y vivirla también, viendo cómo va creciendo y cómo va mutando o cambiando. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a leer, Eide Terrero va a leer Epitafio. Epitafio, 1562-1962. Solo yo tuve tiempo y también me fue breve. ¿Quién vivió y escribió con más denuedo? El saber de 100 bocas, el gusto de la harina mística, España ardiendo, la estameña del dolor, los aplausos, la ciega primavera. Me llegaron, pude escribirlos. Conocí el amargor de cuanto vive, la radiante zozobra de existir. Gloria, amor, pena, enormes e incesantes, me llenaron del todo. Detén el paso ahora. ¿Quién tan de tierra fue? Vuelvo al olvido. Lo adivinas aquí. Yo fui
Lope de Vega. Como buen poeta, siente, aunque estemos hablando de 1562, 1962, lo siente como si lo estuviese viviendo en ese epitafio. Y ahora nos vamos a ir a su gran maestro, como él decía, a Jorge Luis Borges. También le dedica un poema que lo va a leer Flores Domínguez. Pues va por ti, Fernando, esto es un orgullo. Nadie ve, sino quien tacta conoce el mundo. Hay un bastón callado que da de pronto en Keats, o en Chuanchu, o en Empédocles. Nadie oye, nada, excepto quien pueda aún oír la resaca en Sumatra, de hace 600 años, la voz de don Francisco de Quevedo, la de Nicolás Paredes, la espada de Nueterchat, un niño llorando en Adrobé. Nadie huele, batallas extraviadas, tigres, eucaliptos hacia la infancia, interminables hidromieles, catástrofes del fuego y de los años en Cádiz, en Troya o en Nueva Orleans. Todo lo gusta quien ya tuvo. Lugenadas, venados, las pampas incansables, todo lo toca. Quien toca aviones, muchachas, meridianos, amigos, hastío, silencio, exaltación, guitarras. Entre el recuerdo, contra las paredes del tiempo y la memoria, un hombre tiene al mundo de la mano. Muchas gracias. Jorge Luis Borges pierde la vista joven, venía de familia que tenía ese mismo problema, hoy seguramente se hubiese atajado de otra forma, pero le recomiendan el oftalmólogo en su momento que deje de ver. Jorge Luis Borges renuncia a eso y se queda ciego muy bien. Pero su vida era la lectura y tenía que continuar leyendo. Después consigue que su compañera le lea lo que él no podía. Y veis cómo retrata tan perfectamente en esos retratos violentos a Jorge Luis Borges. Bueno, pues ahora hay un poema que bueno, es difícil, yo diría no leerlo. No leerlo porque a pesar de ser largo, es un poema que todos conocéis, que remarca mucho esa poesía más, como yo diría, más multitudinaria. La han cantado mucho flamenco, la han leído mucho flamencólogos, la han estudiado incluso, y permitidme, pero es necesario leerla. Yo creo que tenemos tiempo para eso. Se llama Oda al Cante. Cuando el cante desata sus manadas dolientes y entreabre la guitarra sus incubables grietas, pasa un viento interior que nos descubre el mundo y la espantable gloria de estar vivos. El cante no se entiende, se vive, como un árbol arraigado en las piedras y pujando hacia el cielo, como el rumor del agua en la resaca y el oscuro clamoreo de la vida y la muerte. Crece un cante en la noche y entonces todo calla, todo vuelve al origen de la tierra. Regresamos al seno de la sangre y llegamos a llanuras inéditas y abismos escondidos. El cante se desata del pueblo igual que una dura constelación martilleada. Es tiniebla y luz reunida. Es un río incesante. Su cama es la pobreza. Se forja en la guitarra. Y una guitarra está llena de cosas idas, cosas con nombre y cosas que no pueden decirse. Peces, pupila, cabellera, musgo, silencio y llamas, soledad y sal. Yo sé que los exhaustos arroyos del verano, con un lento jinete y un vibrar de libélulas, vagan por la guitarra sedienta y encendida cuando las temporeras arañan las ventanas. Ven, seguidilla, y tráeme tu cuerpo, tu enorme y oscura alcoba asfixiada, tu campana mortal y tu apretado puño, en cuyo dentro late un ruiseñor sin ojos y sin lengua. Pueblo y campanario, abriros,
mar, corrales de esa, en la noche fuentes amanecidas, caracolas dormidas en la casa, rincones de cuchillos temblando. Hablar, decirlo todo, dilo tú, soledad del mundo. Llévame al mar y ábreme las velas de la tarde. Siempre es igual la pena, vestirla de alegría, para que nunca sepa que el tiempo es una mano sin memoria, y sin cuenta, y sin padre, y sin madre. Caña, serrana, polo, distancia de estío, áspera luz abierta de los desfiladeros, torrentes del amor, lentiscos, pedregales, mundo sin nadie, voces del viento y de la ara. Venid, que yo os toque como a animales vivos, estamparme en la cara vuestro ácido perfume, llenadme como un cántaro de agua de sueño y fiebre. No os mováis ya más nunca de mi tamaño de hombre. Yo no lo sé, lo que tiene un cante como un tiro recibido en el pecho de parte de la vida. No sé si es soportable tanta soledad, si tanta y tan quemada verdad puede cantarse. Manuel Soto, mi tío Silverio, Caracol, pastora de los largos rebaños de la pena, Aurelio, Rafael, Fernanda, Antonio Marina, Juan, Joaquín, Ortega, Vargas, oh, de nombres terribles, Caruso de la sombra, torturada garganta de la plaga y la mina, cuyo grito sangriento quiebra las madrugadas con una culpa, la de haber nacido. Llegado del dolor, nuestro aliento, de la atroz alegría por los respiraderos, también tú desembocas, cante, también regresas allí donde ya estaba, a alguno de los últimos silencios. Bien, pues ahora vamos a leer En vida. Vamos a seguir con esa afición que tenía Fernando de retratar a todos los que admiraban. El retrato de Galdós. Isabel Manuel Larisa. Hola a todos. En vida, 1964-1974. El retrato de Galdós. Dichoso quien se basta. Feliz quien hizo su tarea contando aquello que ve y la ordenó en los días. Él no buscó más allá de cuantos hechos y sentimientos labran. Feliz el abastado. No tuvo que cegarse para llegar más lejos como Demócrito de Abdera, ni ingresó en amplios reinos metafísicos, ni manejó aceptables interpretaciones del caos, ni soñó en derrotar el sucesivo estrago de los años. Dichoso el que atuvo a lo cercano enorme, quien no quiso más, conmovido e imperturbado, urdió su mundo, el de otros, registró el cada día, deslizó sigilosos dedos hondos entre la ropa de los vecinos embargados por el ruido de la furia y la furia. Puso viva la historia, tercamente rígida, empecinada en no latir ya. Hurgó los más escondidizos que es lo más poderoso. Escuchó carros, riña, agonía, naves, mudeces. Rastreó hasta el final el recóndito curso del desastre de cada uno. Sopesó España, recordó, se apiadó, redactó sin más y ahora está viejo. Ahora está viejo y se le ve como tranquilo. Y ha tocado lo último de los otros, de sí. Nada le atemoriza, seguiría. La crónica del 40, 1976. ¿Eh? Ay, ¿a Yo te llamo después. Ah, vale, vale, ese, ¿no? Que me queda todo el tirón. No. Vale.
ha hecho fotocopia para leer un poco. Bueno, yo espero que no os estéis cansando, porque soy poeta. Esto no lo hubiese yo hecho con otros espectadores. Esto hay que hacerlo con poetas. Entonces, es una manera de sentir la poesía, de vivirla, de escucharla, y solo ustedes podéis aguantar el tirón. No llevamos más que 40 minutos, pero bueno, si en algún momento ella ya quería, pero bueno, tiene su silla también para sentarse. Bueno, ahora un poeta, amigo y compañero que nos va a leer un poema, yo diría que memorable. Se llama Lo Memorable. También pertenece al poemario El Villano. Serafín. Víctor Alán. Se ha olvidado mi nombre, ¿eh? Lo ha dado porque me conocéis. Te ha dicho los epítetos y Se perdona Ricardo porque Ricardo también es inmemorable. Este es un poema que yo creo que Fernando, sin haber sentido hambre, tiene hambre. Vivo y todo está bien, porque en 1940 y en el sur, una tarde gris sobre la costa, los relámpagos tralleaban la arpillera del aire. Yo tenía 10 años, el mar estaba oscuro, corrimos hacia él en medio de la ventisca. En las arenas solidarias algo se pronunciaba sin llegar a decirse. Entramos en el agua fosca y entre las lluvias luego, recibiéndola entera y para siempre, sobre la playa, bajo de una música que ya nunca volveré a oír, porque la vivo todavía. Bueno, decía mi amigo Serafín, es que después de leer el poema ese te queda un poco por la oreja, el poema que leí antes. ¿Por qué ha leído mi amigo Serafín Galán Lo Memorable? Él decía, dice, está entrando en una faceta nueva, efectivamente, eres un buen analista, además. Entra en una etapa nueva, en lo que él llama la segunda etapa. En la segunda etapa, Fernando se mete en el mundo de las crónicas, y ahí vamos a empezar con esas crónicas. Él ha pasado de, como él dice, de un poema más rítmico, más cantarín, al uso de una lengua más cercana a la oralidad y más llena de vida que escrita, más cotidiana y natural. Eso lo dice Ricardo Alán. Por eso he querido leerlo, para no equivocar. En esta segunda etapa, Fernando se caracteriza por un alejamiento, como dice, del garcilacismo. Se introduce ya en una época, en una narrativa con temas coloquiales, más cercanos, más comprometidos, si la llamamos de alguna manera. Ahí él también dice, y Fernando lo dice cuando lo nombran doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, él dice también, lo voy a leer, en mi poesía, sobre todo en la serie de crónicas, anda de algún modo o transformado ya en uno mismo las manos, entre otros, de Eliot, de ciertos flancos de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, de los grandes Luises, Cernuda y Rosales, de Rafael Alberto, con su espléndida música verbal, y de un concreto José Hierro. Digamos que José Hierro es algo más narrativo, por eso Fernando empieza a surtirse de esos poetas, ya os dije que leía constantemente, y se surte de esa narrativa poética que lleva a los poemas que vamos a leer a partir de ahora. En esta nómina también es indudable, él le llamó en el discurso de doctor honoris causa, la nómina de mis poetas, la nómina donde yo me surto, y evidentemente en esa nómina faltarían poetas como uno norteamericano que se llama Archibald, y poetas de su viaje por la parte norte de África. También lo vamos a visualizar. Así que en estas crónicas hay
mujeres y hombres concretos. Eso lo vamos a ver también en la última parte. Estamos en 3 partes divididos los poemarios y ahora estamos en la segunda parte. Entramos en las crónicas. La primera crónica que se va a leer de Al-Ándalus, 1970, se llama Horarios y la va a leer Eugenio Barriota. Bueno, buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Esta poesía de Fernando se llama Honorarios. No se envanezca, Freud, de los $1000 por verso, ni de sus cenas con el presidente. El joven Al-Asbuni, llegado ayer de Málaga, cobró $100 por elogio y durmió luego con la reina. Y ahora Charo Sánchez nos va a leer 2 poemas, también cortitos, pero muy intensos, de esas crónicas de Al-Ándalus. Uno de ellos se llama Mohassad y otro de luto. Mohassad y de luto. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por estar de nuevo celebrando a nuestro Guiñanes. Voy a empezar por de luto. De luto. Justa cosa es que aquí, en el Al-Ándalus, represente la muerte el color blanco. Mírame a mí, cubierto ya de canas, de luto por mi juventud ardida. Mowassá, tan listo el ruiseñor que levanta en la noche la mañana y tan anchas tus manos que entro por ellas como por mi huerto. Pero cuando oigo al pájaro contigo y tus manos me aumentan y me cubren y vemos asomar como otro sol, temo que nos vaya a pasar algo malo, amor mío. Olé. Bien, pues con esa preciosa pronunciación de Chávez voy a tener que pedirle que me pronuncie también lo que va a venir dentro de un ratito. Bueno, pues ahora vamos a pasar a circunstancias y acordes. Este libro fue publicado en 1970. El primer poema de ese poemario lo va a leer Lola Fontecha, que se llama Circunstancias de gratitud. Circunstancias de gratitud. Todo estaba en el aire, sustentado por la profunda luz, el mar, los años inaugurales, pobre y alegre tu vivir. Buscaba entonces lo que no era aún suyo. Andaba a ciegas por los datos de un destino al que ya estaba debido, pero al que acaso para siempre desconocieras. No sabías elegir, no pensabas, y entre carros de pescado por decaídas escaleras de mármol o en desnudez al sol, ganando cada instante de inconsciencia y de pan, entusiasmado ante el brillar del cine o las canciones de moda, consumiste la adolescencia sin saberlo. Ya eras casi de todo lo demás, vagabas de la ignorancia a la emoción, latiendo y prestando a los otros un latido. ¿Imitamos el nodo otra vez? Canta, carita de ángel. Señales de tu informe pasión de vida, entregadas y estériles como la lluvia sobre el mar. Caías, sin embargo, caías. No ibas nunca a dar con tu interior patria, perdidos, tu llamamiento, tu papel. Entonces, él miró desde el fondo del tiempo. Él derramó su pureza y tamaños entre los escalones y los peces y el cobro mensual de las ampliaciones fotográficas por las casas de trato. Y te acercó un dominio donde todo, experiencia y temblor, el desatino fausto de vivir, el látigo, los dones, los abismos y el fuego de la existencia,
se te descubrían, con su nombre velando en cada página. Lear y Coriolano, el irresoluble príncipe danés, Lucrecia, Macbeth, se unieron a tu vida, la ilustraron de fulgor y de sombra. De verdad, ¿comprendiste? Estamos leyendo circunstancias y acordes. Como habéis visto, Fernando y también Ricardo Álamo, como sabía que Fernando escribía poemas y sacaba libros que un poco relajaban esa parte de las crónicas, que fueron muchísimas crónicas las que escribió. Sin embargo, de vez en cuando metía algún poemario diferente a la crónica, para relajarse, para también con esa ansia de ser y abarcar muchas cosas, muchos palos, y también en la poesía, pues metía esto. Y estamos viendo circunstancias, a veces personales, como la que ha leído, de gratitud. Y ahora hay otra que nos va a hablar de nuestro pueblo de al lado, de nuestro pueblo cercano, de nosotros mismos, de lo que tenemos tan alrededor. Se llama Elegía Local y la va a leer Paco Velázquez. También pertenece al libro Circunstancias y Acordes. Elegía local. En San Fernando han vendido la mallorquina. Cuando la mano de la abuela, el tranvía amarillo, se había dejado atrás las últimas fragatas en el muelle Reina Victoria y revistado lentamente la playa grande vacía al sol, la bahía tan linda y aburriéndose como loca, el cárdeno parchís de los esteros, la cuesta de la Ardila, entre eucaliptus, vacas, segura de sí misma, y sus huertas, la calle real. Allá, en la plaza de la iglesia, los automóviles entendían de alguna forma que aún no era venida su edad de oro, y tosían módicamente, junto al caballar cansancio de las cabezas campanilleantes, y al diáfano desconcierto de los camperos de Medina Sidonia o de Alcalá, que iban a ver al notario y a la hermana casada de la isla. Inexorablemente el manto negro o a la caída, la mano de la abuela se encontraban a la mallorquina y en sus vitrinas, como del Museo Marítimo, tan dóciles, tan varios y ordenados, como los pájaros que orlaban las apasionadas portales del 19. Los dulces conducían a la estrecha escalera de mármoles sagaces, a los altos con el váter, por cuyo inmediato corredor con aspidistras y anémicos espejos iban a irrumpir Gary Cooper de un momento a otro, Stinson y Pistola, o incluso Bob Steele. También espero que el niño alguna vez ve por allá arriba a la mallorquina en persona, quizá una gorda y avejentada purí recubierta de velo y de dijes, que seguiría algún brazo desnudo y apuntaría al invitante mohíne con una misteriosa e inaceptable risible lascivia. Todavía abajo, ante los veladores pronto, a la más leve seña a seguir a Johann Strauss hasta el final del mundo, no habían llegado los repeinados tenientes de paseo, los dilatados tercos novios, los audaces representantes de primerísimos artículos de pañería y tocador, los sullicos, confianzudos vendedores de boca y cangrejos, la señora de la novena y rigurosamente casual, casi fraudulento lector de Rubén Darío, de José Asunción Silva o de José María Pemán, columnas del Parnaso. Tú, vieja mallorquina de gas y de viajeros, yacías a esa hora en una luz de paz y huevo hilado. Tampoco había llegado aún 1936 y había que irse a Chiclana para volver tarde. Había que irse en general. Y no había que, por fortuna, que echar siesta aquel día. Y yo ahora estoy muy triste,
y me acuerdo de todo. Gracias. Bueno, habéis paseado por el entorno de la bahía con Fernando. Hoy se hace mucho en los pasodobles del carnaval. La gente con la nostalgia habla de esas cosas. Bueno, pues ya Fernando en los 70 lo plasmaba en sus circunstancias de acuerdo. Bueno, pues vamos a volver al norte de África, también con un poemario que no pertenece a las crónicas, pero que está metido dentro de la cronología de los años. Ben Hakan, 1973. Para un libro de cocina de Abul Shafar de Málaga. Perdón, Mateo no está, ¿no? Ah, perdón, Juan. Venga, Juan, ánimo. No, Juan, por Dios. No lo contrario. Te necesitamos. Bueno, no sé si es lo antes, pero saludo de nuevo. Un placer estar aquí. Y nada, Ben Hakan, como ha dicho, para un libro de cocina de 1973, de Abul Shafar de Málaga. No entristezcas el pan con ese mero gesto de uso, con lo que tomas y lo cortas. No mires el cuchillo más que él. Al pescado no lo abras sin amarlo primero. Háblale alguna vez al fuego y a la col. Y interpreta las risas del aceite. Dedícale una lágrima a la fruta al dormir. La capacidad de Fernando para escribir también sobre la cocina y que te quede lindo, eso es también digno de admirar. Bueno, pues ahora José Manuel Misea nos va a leer también del libro de Ben Hakan, Los gemelos. Este es precioso también. Bueno, yo antes, como dice Salvador, antes se dio buenos días, ya le doy las buenas tardes. El título es Los gemelos, no estos de aquí, que todo el mundo conoce, sino los gemelos de la pena, pero hay otros gemelos que es este de aquí, del corazón, que son cuando son hermanos, gemelos. Y entonces yo, como no me considero poeta, ni escritor, pero que dice que el que escribe es escritor y el que hace poesía es poeta. Bueno, pues mi otro gemelo, poeta y escritor, es al que le dedico este poema, diciéndole simplemente que siga escribiendo, que no deje de recitar, e igual como el escritor es el poeta, a todos los artistas, pero especialmente a ese poeta, que yo sí voy a seguir escribiendo y recitando mientras que tenga tiempo y lugar. Así que gracias y empiezo. Los gemelos. Se desposa hoy tu hermano Badawi y piensas, al vestirte con lo mejor que tienes, en la madre borrada hace 2 años, en las particiones de la tienda, en que ahora eres Yacay, el soltero, entre el vaho y las músicas del convite, expresa luego el novio y todo sin pensarlo. En ese abrazo se confunden, bullen en el totales ciegas, la irrupción a la luz con igual hora y desde el mismo espacio. Las confusiones de los maestros en la escuela, el común oficio aprendido uno junto al otro, conversador y sonriente al doblar la tarde. Lejos ya de la casa los esposos, el cansancio y el vino y la rueda de amigos que se irán. Luego un baile te endulza. La guitarra y la tañes como siempre. Cantas cosas nuevas y antiguas. Y en mitad de la noche te agitas en el sueño. Sudas y muerdes el saltado. Palpas temblando. Te despierta, al fin jadeante en la boca, el sabor de unos senos pesados que no están. Cuidado. Se ha caído algo ahí. El gemelo de Sagrado. Uno de los gemelos se ha caído. Es que esa boda duraba un infinito, o dura un infinito. Yo siempre he querido estar debajo de una de esas almas para disfrutar una de esas bodas.
Bueno, pues medidas de Almansur, Cipriano Medrano. ¿Ha olvidado el papel? Bueno, Cipriano, ¿a ti te has tomado manía? sí, ya lo he visto. No. Ya lo he visto. Bueno, buenas tardes. Medidas de Almansur. Aún no se herirá a ningún poeta mientras pueda evitarse. Lo sé demasiado. Pero que cuenten con mi gracia, y ya aquí en Analfarache habríamos de perder 2 o 3 días escuchándolo, pues tantos son los de que desean honrarme, procedamos sabiamente para que no se tache de desconsiderado ni de injusto a Yasur al-Mansur. Léanos, pues cada uno solo, los 2 o 3 primeros versos de los que se traigan, y el que se pase a la mazmorra, puesto que no viaja con nosotros el verdugo. Bien, pues ahora, como habéis visto en el poema anterior, ya empezaba a notarse un poco esa sensualidad con que Fernando describe muchas cosas. Al final vamos a ver claramente esa sensualidad llevada al límite. Pero ahora vamos a escuchar a Eire Terrero, actividades sexuales del mismo poemario. Con lo que me gusta a mí, un poema erótico. Por Dios. Total. Pues muy contenta de compartir espacio y poesía con vosotros, y sobre todo de Fernanda, que yo tanto admiraba. El infinito deseo de nuestra luz penará cruelmente hasta que no le traigan la esclava que se busca por toda la ciudad y a la que proclamaron los doctores de entre 10.000 mujeres, dueña ignorante del más bello esqueleto. Parece ser que no es hermosa ni muy joven ya, que nadie al verla temblaría de amor, pero los rayos X revelaron en ella, a la mirada de los entendidos, tan perfección como la de la Biblia en Ruzafa o como la del libro de las quejas, y dicen que lo sutil de toda costura, de toda osatura, lo es en la suya más, y más fuerte lo fuerte, y sus caderas un acongojante circular pediluvio, y la columna vertebral gloriosa torre de miel, mientras que sus costillas y los huesos de sus brazos y piernas siguen la gracia de las ramas del albaricoquero, hiriendo a los expertos hasta tal punto de que 2 de los labios se desfogaron allí mismo, ni cuidando en su ofuscación de aprovechar las sombras de las alas. Todo ello ha encendido un deseo atormentador en el pródigo pecho de nuestro rey, y ahora la buscan. Antes de la noche la tendrá Abad entre los brazos, y yacerá con su invisible belleza y gemirá contra la pobre carne que lo reviste, por su privilegiado, impesable esplendor. Desde luego, como habéis visto y habéis comprobado, la poesía de Fernando no es fácil, pero si hay alguien que la pueda leer, sois vosotros. Por eso me he atrevido. He hecho otros encuentros de poesía y perdonadme, pero he tenido que ir a la poesía fácil, que también la tiene Fernando. Pero hoy quería que leyerais esa poesía difícil, que seguro que cuando la releáis os va a enganchar. Bueno, pues vamos a ver ahora, después de esas actividades sexuales, El rival, de Flores Domínguez. ¿El rival? El rival. El rival, como estábamos con los... El rival. Me pasó con el mar lo que con el amor. Cuando éste entró en mi vida, desapareció todo. De Neruda, traducido por Etchubenko. A las atarazanas de la isla de Saltes, y después de pasar los robledales, la marisma
la llevó el Fauno, su hermano mayor, que vino a casa a darnos la noticia y a recogerla. Falló una tablazón, dijeron. No tuvo tiempo el padre de apartarse. Tampoco para ellos lo habría de verlo ya. Bogaron el aguaje desde Huelva, alejándose de las dunas y de los salinares rojizos. No llegó a sufrir, fue una cosa instantánea. Y ella miró la greda removida, fresca aún la huella de las palas. Volvió los ojos a la costa atardeciente y sobre su pena le remordió sentir que se imponía la larga bestia azul, preñada de animales y velas, y notarse una y otra vez arrebatada por su tamaño y su movimiento, por su olor y su cara y sus luces. Pudo reconocer cuánto del mar le habían contado desde chica, excepto su inmediata veneración por el falso desierto cambiante que no podría ya dejar o al que querría volver siempre, y pensó en el rodar en los vagabundeos costeros del difunto que tanto acibar derramaran en su familia. Me dijo al volver, como cuando un muchacho me besó en grande por la vez primera, algo que ya no se te olvida. Cuánto me gustaría que lo entendieses, Hasabi. Lo entendí, le arropé la espalda, desnuda, y supe que la hija también había entendido al padre muerto y que yo ahora debía contar con su primer y solo el rival desmesurado, que de alguna manera ya empezaba a llevársemela, el más grande y el más fuerte de los amantes. Muchísimas gracias. Gracias, Dolores, por el esfuerzo que has hecho en venir. Estoy midiendo el tiempo para esa cota que te espera. Lo esperan a tus ojos, ¿no? Gracias, mi vida. Muchísimas gracias. Pues yo a ti. Bueno, pues vamos a terminar esta parte del libro de Ben Hakan con un poema muy especial también. A ver quién es capaz de hacerle un poema tan perfecto a las albóndigas. A las albóndigas. Charo Sánchez. Espérate que te voy a quitar las Bueno, yo considero que Las albóndigas es una exquisitez de Fernando Quiñones, con una influencia preciosa de la poesía arábigo-andaluza. Las albóndigas. 2 días ya que por tu causa, Mirta, contravengo las instrucciones del Señor, y cualquier tarde de estas, los de Jaquín me harán prender, a mí, el más limpio del mercado, pero que ahora, con la carne tan magra y viva como siempre, la miga justa y las especies de Alquira, echo cada mañana en mis albóndigas cosas que no deberían llevar, lágrimas. Ese aliciente de meterle lágrimas a las albóndigas, bueno, yo cuando leí ese último verso me dejó impactado. A ver quién es capaz de hacer algo igual. Ese era Fernando. Bueno, ahora vamos a volver de nuevo a la última parte ya que nos queda. Así que tranquilos, pero con silla, porque vamos a volver a las crónicas. En las crónicas os dije, y de nuevo me gustaría resaltarlo, que hay hombres y mujeres concretos que están en mitad de su vida, detalles exactos que al nombrarlo nos nombran a nosotros mismos y nombraban al poeta. Digamos, como os dije antes, que Fernando en ese momento produce su vida más claro y piensa lo mismo que cuando llega a Cádiz y dice que en cualquier rincón de Cádiz se vive mejor que en cualquier parte del mundo. También lo dice con ese giro poético. Era mejor
ser de otros que de uno mismo. Ahí entra Fernando en esa serie de las crónicas. Y yo, como ya después del último poema, no quiero cansaros más, os vuelvo a dar las gracias. Seguramente habría otro recitar después de este, porque las crónicas dan para mucho y la poesía de Fernando también. Lo he parado aquí, lo he parado en esta última parte, por lo tanto os lo agradezco. Y en esta última parte sí os quiero hacer un pequeño detalle, porque también después de las crónicas del 40, que fueron muy importantes también, las crónicas del 40 es cuando más arriesga, cuando más nos dice en cada verso qué es lo que no ve, o qué es lo que no ve que estoy viendo. Y después vamos a hablar de las crónicas inglesas y vamos a terminar, para darle un poquito de salsa a la cosa, vamos a terminar con el muro de las etarias o el libro de aficiones tantas o el libro de las putas. Ahí vamos a entrar en 2 poemas de ese libro para terminar la sesión de hoy. Así que muchas gracias y os dejo con Glacis de Isabel María Cañuelo Larisa. Después continuaré lo más ligero posible porque creo que me han dicho, bueno, ya se dio aire, ¿no? Para la Jota. No, Flores, sí. Flores se ha ido ya. No, entonces estoy más tranquilo. Entonces ya no tengo que correr tanto. Después lo mismo me despido. Dale un poquito. La crónica del 40, 1976. Glacis, 1944. Creta en Cádiz. La fétida hoguera sin nadie, sobre el furor cruel del nunca mejor dicho, ni mayor océano. La devorada línea de murallas, ocre y el laberinto de las cuevas, mostrando entre taludes arcillosos, altas barracas de flagrantes, sus bocas a lo negro como un grito en la luz. Ebria, Mariamopos, el viejo, míseros y perdidos dioses, susurrados en la calícine, el oblicuo merodeo del homosexual, a la caza de y al pago de escolares. Teseos y el tiempo, Minotauro ciego, rigiendo toda aquella ardida soledad negra más que la de la noche, devanándose mudo, congregando en los torpes túneles del dédalo del borroso criterio de la historia, la luz, las sombras de la infancia libre. Hasta luego. Cógelo todo porque no nos va a servir. Gracias. Bueno, vamos a ir ligeros porque alguno ya tendrá ganas de comerse algo. Hay que traerse un bocadillo, ¿no? ¿Albóndiga? La albóndiga. Bueno, pues Isabel ha leído Glacis, de 1944. Y Glacis es toda cortadura. Todos los barrancos, lo que se formó en la guerra, lo que se vivió en esa cortadura. Y bueno, ya os digo que él ve y a veces protesta de lo que ve y lo mete en un verso. Hay ahora otro variante también de ese personaje que él introduce en las crónicas, lleno de humanidad, que se llama Copla de Luis el Mula, y esta vez sí, tu nombre, Serafín Galán. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, muy buenas tardes. Luis el Mula yo lo considero como un buscavidas caretano de Caleta, que es capaz de recorrer el mundo, montarse en un vapor que llega
a Nueva York. Un gaditano que termina en Nueva York. Luis Esmula tenía, ay Pedro Romero, una cabeza diminuta y larga, sobre unos hombros inalcanzables, como un río de tuna encima de una cómoda. Luis Esmula peleó en el mar, a brazo limpio con una corvina de 1 metro y más. El pez estaba enfermo o aturdido. Lo avisoramos, lejos, desde la playa. Luis corrió al mar y media hora después, sangrientamente, arañado, feliz, algo mordido, volvió con la corvina a sus espaldas. La cola le arrastraba por la arena. Luis Esmula se defendió y Antonio Llobet contra 8 o 10 en la lonja chica. Lo pasábamos mal, fatal, cuando escuchamos el cloc cloc de sus botos de madera y enseguida al chocar de 3 o 4 cabezas, empujada, fácil, graciosamente, por un solo manotazo de Luis, las cajas de 100 kilos volaban por el aire. Luis Esmula, también en el muelle pesquero, poseó un día de broma con Inostroza. Ay, Pedro Romero, al suelo, casi antes de empezar a caer. Contra los adoquines y la nieve salada, daba susto la cara de Luis, que ni se lo creía. Inostroza huyó a todo correr. ¡No corras, cabrón! ¡Vente para acá! Voceaba Luis, doblando con las manos una tira de hierro entre divertido y lloroso. ¡No corras! Luis Esmula, en Jerez de la Frontera, a 50 kilómetros entonces, y cuando él peor andaba las bélicas hambres, tuvo una amiga. El mayordomo le ponía un pollo por la mañana y Luis se lo comía en la cama. Y otro pollo, 600 pollos de almuerzo y cena. 10 o 12 días se comió el gallinero y volvió a Cádiz. Luis Esmula fue amigo de uno a quien me presentó a Eduardo, esbelta, rubita, calentísima, quien me ayudó a limpiar cajas y cajas de cabezas de merluza y aprovechar cachetes y cocochas, a quien me daba tabaco algunas veces. Luis Esmula tenía 5 ternos, 7 corbatas y una chaqueta esposa. Pero Luis Esmula se aburría y se aburría y se fue. Luis Esmula murió en el puente de Brooklyn, en Nueva York, tiroteado por la policía. Otra de las facetas que en otros momentos hablaremos de ella es que Fernando de un relato hacía una obra de teatro, de un poema hacía un relato, es decir, iba continuamente sacando todo el producto posible, y esto es una obra de teatro interpretada por Serafín, porque ese poema de Luis Esmula da para una obra de teatro, lo mismo que El Testigo y lo mismo que Las 1000 noches de Hortensia, que también vamos a leer al final un poema de Hugo de la Getaria que da lugar también a Las 1000 noches de Hortensia. Bueno, pues continuemos. Vamos a leer un poema de las crónicas inglesas. Lo va a leer Eugenio Barriola. Se llama Arte Poética. Es un poema que nos habla de la poesía como arte. No puede haber otra cosa. Buenas tardes otra vez. Arte poética. Una noche el viejo Calmón, aquel que siempre se avergonzaba y rechazaba el arpa, al llegar el turno de cantar dejó la mesa. Se fue a dormir a los establos para cuidar de las caballerías y en su sueño le dijo un hombre: cántame alguna cosa. No sé cantar, por eso vine aquí. Cantarás, le dictó el otro. Voy a decirte que el origen del mundo. Calmón cantó y no sabía qué iba diciendo. Nunca oyera hablar de aquello que nombraba, pero cantó y cantó entre el áspero olor de los caballos y el vaho acuchillado por el frío. Y al despertar recordó el temblar.
la creación del mundo. Nunca llegó a leer. Los monjes de Gil le referían pasajes de los libros antiguos y Caimón los rumiaba con un limpio animal y lo hacía ver. Gastó así la venida del hombre, miles de nacimientos, de agonía, las migraciones, el mar rojo, hasta el Cristo y su enseñanza, antes que la Iglesia la ajase. Así de sabio y de inocente el canto que quisieras para ti. Gracias. Pues bien, como os dije, estamos terminando, pero este recital de poesía, que espero que os haya gustado, y vamos a terminarlo precisamente con Muro de las Etarias, o libro de afición tanta, o libro de las putas. Por lo tanto, Fernando le dio voz, como él decía, a quien nunca la podían tener. Ahora afortunadamente sí la tiene. Pero aquí están Memorias Corporales de mi amiga Charo Sánchez. Fernando, que tan maravillosamente conocía el alma del vino, del cante, de los toros, de los toreros, conocía también el alma de la mujer. Y lo mismo nos desnudaba por fuera que nos pintaba por dentro. Memorias corporales. Marta, la que lloraba al despedirse. Mariana, con un lucero en el muslo. Pácara de Arcos, que llevaba la noche en una cesta. Antonia, de ojos inolvidables. Áspera, María Luisa de Zamora junto al silbido de los trenes. Ah, extremeña de bata roja y boca pálida. Manolita la Verde, tocando en la noche de los marinos su desmedido acordeón carnal. Rosa desnuda junto a un río, jubilosa bandera, triste y brava bandera, escuadrón lívido y hermoso, al que amábamos largamente entre los dones del vino, cuyas sólidas armas abrazábamos hasta los bordes de la aurora, en espera de aquello que aparecía a veces. Muchísimas gracias. Bueno, y no solo encontraba Fernando la belleza en esa Segovia o en eso, sino lo encontraba también en Atenas. En Atenas también encontraba Fernando una diosa a la que leerle y escribirle un poema. Lola Fontecchio, Puerto de Atenas. Puerto de Atenas. ¿Seguro que Afrodita ejerció por aquí? ¿Y estas mujeres que apiadan al turismo en las esquinas del Pireo son su herencia, su encargo? ¿Dónde fue la soberbia de los torsos únicos, los jadeantes gemidos del amor junto al ara, la doncella sin rostro, reservada a los héroes, el enrojecimiento bello y brusco del lino? Pero de pronto cruza la noche, distraída entre sus vestales decadentes, alta y de negro, con palomas en los ojos y halcones en el busto. Afrodita en persona, a 3.000 dracmas. Gracias. Bueno, pues gracias, como siempre, a los que habéis aguantado hasta el final. Gracias por ver esa dificultad de los poemas. Gracias a una compañera que he visto haciendo unos dibujos rápidos de calle. Así que me gustaría que los que habéis aguantado os vinierais para acá y que Paco y Lola despidieran este acto en nombre de la tertulia Puerta Abierta a la Imaginación. Adelante, chicos. Venga, los últimos serán los primeros. Voy a buscar a alguien para la foto. A todas las personas que han estado viéndonos y escuchándonos, le damos las gracias por estar ahí y bueno, que seguiremos colaborando porque Fernando Quiñones lo merece y habrá muchas actividades más
coordinados con ellos. Claro. Muchas gracias. Es que un momentito, falta ella. Ah,